Episodio número 3049. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando y este lunes 24 de febrero, el origen del conflicto en la tierra. Avanzando en el marco de esta lección número 9, el conflicto cósmico, con el texto a memorizar de Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Es increíble que ya vamos en la lección número 9, y esto obviamente que ya estaba iniciando hace poco tiempo, está cogiendo un nivel adulto. Apenas solamente nos quedan 4 lecciones más, y así terminamos el primer trimestre del año. Es increíble. Quizás unas 5 semanas o unas 4 semanas y ya automáticamente terminamos. Y qué bueno que podemos avanzar juntos en estos estudios que son tan y tan interesantes. Precisamente en el inicio estudiábamos un enemigo hizo esto y cómo precisamente la historia de la Biblia o la Biblia nos cuenta lo que tiene que ver con la existencia del mal y obviamente todo esto que tiene que ver con el gran conflicto entre el bien y el mal, la pelea o la batalla entre Cristo y Satanás y cómo nosotros podemos ser de la parte ganadora. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que impartas esta lección y cada uno de nosotros los que acatemos y entendamos lo máximo que podamos y de esa manera también lo pongamos en práctica. Que tú bendigas cada oyente, cada familia, que de esa manera juntos podamos poner todo esto en acción para honrarte y glorificarte en espíritu y en verdad. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El origen del conflicto en la tierra. Existe otra interrogante que es paralela al de la parábola. ¿Por qué hay cizaña en el campo si el dueño plantó solo semillas buenas? Si Dios creó el mundo completamente bueno, ¿cómo surgió aquí el mal? Y para eso se nos invita a leer Génesis capítulo 1 y el versículo 31, precisamente para responder a la pregunta, ¿qué revelan las palabras de Dios acerca de la creación cuando Dios la terminó? ¿Y por qué es importante la respuesta a esa pregunta? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿qué revelan las palabras de Dios acerca de la creación cuando Dios la terminó? ¿Y por qué es importante la respuesta a esta pregunta? Aquí escribí, revelan que Dios creó un mundo bueno en gran manera, sin la presencia de maldad. Esto es importante porque confirma que el mal no provino de Dios. Por eso es importante responder a esa pregunta, el hecho de cómo surgió el mal, de por qué vino el mal, porque definitivamente esto no tiene nada que ver
originalmente con Dios. Según Génesis 1:31, el mundo era bueno en gran manera cuando Dios lo creó. En Génesis capítulo 1 no hay ningún indicio de maldad en la creación de este planeta por parte de Dios. ¿Cómo entonces llegó el mal a la experiencia humana? Aquí nuevamente se nos invita a leer Génesis, pero ahora el capítulo 3, los versículos del 1 al 7, para responder a la pregunta: ¿qué nos dice esto acerca de cómo llegó el mal a la tierra? ¿Qué arroja eso sobre la naturaleza del conflicto cósmico? Para eso también podemos ver lo que dice Apocalipsis 12, del 7 al 9. Primero veamos Génesis capítulo 3, los versículos del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Ahí está lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Ahora veamos entonces lo que dice Apocalipsis 12, del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está lo que dice Apocalipsis 12, del 7 al 9. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué nos dice esto acerca de cómo llegó el mal a la tierra? ¿Y qué luz arroja eso sobre la naturaleza del conflicto cósmico? Sobre esta pregunta aquí escribí: el mal llegó por medio de la desobediencia de Adán y Eva, tentados por la serpiente, es decir, Satanás. Esto muestra que el conflicto cósmico es también un conflicto de confianza y obediencia, porque noten bien cómo ellos no fueron fieles, no confiaron en Dios. Estamos hablando de Adán y Eva, y por esa razón finalmente se desviaron. Y esto muestra que el conflicto cósmico nos viene precisamente hasta del cielo, porque estos poderes que estaban en contraposición, Miguel y sus ángeles, quienes luchaban contra el dragón y sus ángeles, entonces la guerra que inició en el cielo, ahora también se añade otro terreno, en este caso la tierra. En este relato vemos mentiras dichas por la serpiente antigua de Apocalipsis 12, 7 al 9, identificada aquí como el diablo mismo, acerca del carácter de Dios. La serpiente primero utiliza una pregunta para poner en duda el mandato de Dios, casi invirtiendo esa pregunta en el orden de lo que Dios había ordenado. Luego desafía directamente lo que Dios había dicho, asegurando a Eva: no moriréis. Eso es lo que se conoce también como la mentira de la inmortalidad del alma. Alguien, la serpiente o Dios, mintió a Eva, quien ahora debe decidir a quién creerá,
Aquí en otras partes de la Escritura, la naturaleza de este conflicto tiene que ver principalmente con qué y a quién creer, lo que en sí mismo está integralmente relacionado con el amor. Ello se debe a que nuestro concepto acerca de alguien, qué clase de persona es y si se puede confiar en ella, influye profundamente en nuestra decisión de amar y confiar en ella, y en ese caso, de escucharla y aceptar lo que se nos diga. A continuación se nos invita a leer Génesis capítulo 3, versículo 15, el cual de paso es nuestro texto a memorizar de la semana. Esta declaración hecha por Dios a la serpiente de que el descendiente de la mujer, refiriéndose al Mesías, aplastaría la cabeza de la serpiente, es identificada a menudo como el primer evangelio o protoevangelio de las Escrituras. ¿Cómo refuerza esto la realidad del conflicto y al mismo tiempo nos da esperanza en medio de él? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí está lo que dice Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo refuerza esto la realidad del conflicto y al mismo tiempo nos da esperanza en medio de él? Aquí escribí. El versículo de Génesis 3:15 muestra que aunque el mal entró en el mundo, Dios prometió una solución definitiva a través del Mesías, quien derrotará a Satanás. Y es por eso que ya, incluso no es que va a derrotar, es que ya lo derrotó. El enemigo es un enemigo derrotado, y por esa razón estamos seguros de que ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que Dios saldrá vencedor, y que el hecho es que nos da esperanza en medio de este conflicto el saber que Cristo pelea nuestras batallas, que Cristo es el que vence. Obviamente el enemigo va a tratar de decir que no, que el que venció es él, o que todavía él puede, pero lo que está buscando es adeptos para coger menos fuego. Siempre hemos mencionado esto. Mientras más personas se pierden, entonces menos castigo recibe el enemigo. Mientras más personas se salvan, más castigo recibe, porque ustedes saben, y hemos mencionado esto, pero por si acaso alguien no lo ha entendido, lo que pasa con Azazel en la ceremonia de cuando se sacrifica un cordero y el otro se dedica a Azazel es más clara y más diáfana en cuestión de qué va a pasar finalmente con el pecado, con el mal, con todo lo que tiene que ver con el enemigo. Bueno, la Biblia enseña que en el santuario, cuando se hacía la expiación, el día del Yom Kippur, primero se sacrificaba un cordero por Jehová. Este cordero era el que de alguna manera expiaba todos los pecados que entraban en el santuario. Esto era ya una ceremonia de purificación del santuario. Pero había otro cordero, el cual no se sacrificaba, sino que se dedicaba a Azazel. Es decir, se dedicaba como al enemigo. ¿Para qué? Para que todos los pecados que originalmente cargó el cordero que fue inmolado, el cordero que era por Jehová, entonces se transfirieran a Azazel. Y finalmente ese cordero se mandaba al desierto, donde allí moría por producto de todo lo que los animales le hacían. Entonces, en otras palabras, lo que va a pasar finalmente es que el enemigo va a ser castigado por todos los pecados que instigó a todos los hijos de Dios, pero que estos se salvaron.
Estos fueron los que Cristo cargó con sus pecados, pero finalmente fueron también depositados en Satanás, quien es consumido al final de la historia, y por esa razón estamos seguros de que Cristo vence en esta gran guerra del conflicto, y al mismo tiempo nosotros también podemos vencer. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en esta hora? Hemos aprendido que el origen del conflicto en la tierra fue simplemente el pecado que Adán y Eva cometieron, pero que esta guerra originalmente vino del cielo, porque Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y eso no fue en la tierra, eso fue en el cielo. Por lo tanto, estamos en un segundo escenario donde viene todo este conflicto, pero qué bueno saber que en medio del conflicto, Cristo es el vencedor, y tú y yo podemos vencer si también nos sometemos a Él. De paso, me encanta como dice Apocalipsis, cuando se habla de esto del conflicto y de cómo surge o de cómo llega a acontecer la victoria. Y precisamente esto tiene que ver con una declaración que Juan hace, que los que están en la visión, cuando dicen en la palabra de Dios, precisamente, vayamos a ir rápidamente en Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 11, Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 11, donde dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que, ¿por qué tú y yo podemos vencer? Por la sangre del Cordero. Por lo tanto, aunque el conflicto inició en el cielo y vino a la tierra, pronto ha de terminar. Y cuando termine, tú y yo podemos vencer si nos ponemos del lado ganador, del lado de Cristo Jesús. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias porque estos temas tan profundos tú nos los haces sencillo, nos los haces entender, y a la vez queremos, oh Dios, que podamos compartirlo con otros, que podamos realmente darle al pecado su nombre, y que no estemos claudicando entre dos pensamientos, que no estemos dudando acerca de tu palabra, que podamos confiar en ti, no creerle al enemigo, el cual es un enemigo derrotado, que aunque diga no moriréis, que aunque diga que tu palabra se equivoca, podamos negarnos en todo momento a creer en un ápice de lo que él dice, sino que más bien creamos en lo que tu palabra dice, en lo que tú dices por medio de ella, y que cada uno de nosotros pueda no solamente creer, sino también practicar todo lo aprendido. Que cada uno de nosotros, junto a nuestra familia y nuestros amigos y todas las personas que podamos también compartir el mensaje, todos podamos ser iluminados con tu gloria y llegar nada más y nada menos junto contigo a la Canaán celestial. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 25 de febrero, el origen del conflicto en el cielo. Esto se va poniendo todavía más interesante, se va ampliando en el marco de esta lección número 9, el conflicto cósmico, con el texto a memorizar de Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp
al 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989, y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.